Listo. Dice así, todos los humanos están cumpliendo sentencias de largos o cortos periodos, con trabajo sencillo o duro, para expiar malos comportamientos y crímenes hechos por ellos mismos en las vidas pasadas. Cada caída deja una marca, cada error tiene que ser corregido, cada pecado tiene que ser borrado, cada uno es un prisionero. A donde, a donde quiera que uno vaya, dos guardianes lo están acompañando, controlando cada acción. Solo cuando uno puede andar solo, es que uno puede considerarse libre, pero el caso es que ni yo ni mío nunca dejan al hombre solo. Ellos caminan cada uno por un lado, ejerciendo su influencia sutil a cada paso. Yo insiste que usted es el cuerpo, la mente, los sentidos y la inteligencia. Lo anima a cuidarse para el fortalecimiento y el embellecimiento del cuerpo y a hacerle caso a los caprichos que atraen a la mente, a perseguir los efímeros placeres de la lengua y del ojo. Les cuenta que la razón es el único instrumento para medir la verdad, vituperando, vituperando la intuición y la experiencia del mío. Y el mío, a su vez, nos enseña a arrebatar, adquirir y poseer únicamente con el gusto de poseer, así como el regocijo de despreciar a los demás o dañar las cosas valiosas. Pero la mente puede también ser usada para liberarnos de esas dos esposas que son yo y mío. ¿Qué les pareció? Curiosísimo porque ayer en una reunión en la que estaba Ajá. era de dar muerte al yo. Pues como que, hey, vea, tenga. Sí, miren, hay una cosa que en esta lectura se refiere al yo, pero llamado ego, ¿sí? Ese yo. Porque si vamos a toda esta parte del budismo, hinduismo y todo esto, el yo se refiere al ser, ¿sí? Pero este yo del que estamos hablando, como estamos hablando de la mente, se refiere a nuestro ego, ¿sí? Bueno, les voy a hacer una pregunta a cada uno. Nancy, ¿quién eres tú? Hola, ¿Quién eres soy tú, yo. Nancy? Yo, yo soy una persona responsable, muy detallista, muy, muy, eh, muy disciplinada, muy apasionada con lo que me gusta, muy entregada con mis seres queridos. Soy una persona que, Estás muy entrecortadita. que me gusta y Ok. que siempre busco ser mejor. Buscando siempre ser mejor. Ok. Ujú. ¿Quién es Persona, Natalia? como Sí, persona. sí, claro. Ahora, ¿quién es Natalia? No tengo la menor idea. ¿Aló? Hola. ¿No tiene la menor idea? No, yo esa Perfecto. pregunta me la he Diego. hecho y no. Ajá. Ok. Felipe, ¿quién eres tú? Bueno, yo en algún momento de mi vida que hice un curso de transformación personal para querer evolucionar un poco y conocer más quién era yo, generé un contrato. Ese contrato pues te limitaba nomás algunas palabras, pero ese contrato de vida pues resume un poco
como parte de mí, que es yo soy un hombre líder, íntegro y transformador. Ese es como el contrato que logré sacar después de ese proceso de transformación de vida que hice, ¿sí? Ya obviamente uno conoce otros aspectos de uno mismo, la bondad, la labor social, la espiritualidad, y yo pienso que uno nunca termina de saber ni quién es uno, ni nunca termina de conocerse. Yo pienso que cuando tú tienes la oportunidad, de pronto basándonos un poquito en la lectura, de ir dejando un poco de lado el yo, el mío, el ego, empiezas a descubrir también quién eres. Entonces, pienso que uno sí conoce una parte de lo que es, pero todos los días es como una mente por explorar y un espíritu por explorar también. Ok. Según lo que he aprendido todos estos años y según lo que me han enseñado inclusive los mismos ángeles y lo que he escuchado de parte de la divinidad, aquí me gustaría que alguien me preguntara quién soy yo. ¿Quién eres, Claudia? Yo soy ¿Quién divinidad eres, doña latente. Claudia? Yo soy Dios. Me supuse Ni que ibas a más ni contestar menos. eso. Yo soy Dios. Ni más ni menos, con eso es suficiente. No es que yo sea no. Yo soy Dios. Y si no me lo repito todos los días, nunca voy a saber para dónde carajos voy. Si no me lo repito todos los días, nunca voy a aprender a ver a Dios internamente en mí y no voy a poder mirar a Dios allá afuera. Dios lo permea todo. Yo soy divinidad latente. Yo soy amor divino. Yo no soy diferente de Dios. Él y yo somos uno. Eso es lo que realmente somos. Dios. No somos más. No somos menos. Somos lo máximo. Eso es lo que somos. Clau, a mí cuando mencionas eso se me genera una pregunta. Pues dentro de todos los procesos que uno busca, lee, hace, aprende, Sí, dicen, sí, obviamente somos Dios y somos una parte de Dios y Él está por dentro nuestro. Hay una parte donde dicen que uno como humano, no como ser, sino como humano, no ha sí, logrado desarrollar ni siquiera un 10% de la mente y el cerebro. exacto. Y que si nosotros pudiéramos desarrollar toda la potencialidad que Dios nos ha brindado en ese órgano cerebral, podríamos ser Sí. sumamente divinos y supremos, pero nos han limitado a lo que somos, pues al poquito que somos. Ajá, así es. Desgraciadamente, nosotros los seres humanos nos hemos descuidado. Y recuerden la otra vez que estuvimos hablando y conversando y decíamos que tanta diversidad ha hecho que nos dispersemos, ¿sí? La diversidad hace que nosotros no nos encontremos porque no estamos ubicados de una forma donde digamos que seamos determinantes y digamos yo soy divino. Yo no vine solamente a venir a comer, a dormir, a estudiar, a laborar y a creerme lo máximo en muchas, ¿cómo te dijera yo? En muchas caras que tenemos los seres humanos, o rostros, o etapas, o como ustedes lo quieran llamar. Sí. Nosotros vinimos a hacer un trabajo, ahora es que lo estamos descubriendo. Y no era cuando estábamos desde pequeñitos, no, es ahora. ¿Sí? Que veníamos con un montón de cosas que a lo mejor las veíamos, pero no sabíamos qué eran. Y lo mismo le sucedió a nuestros padres y etcétera, a mucha gente. ¿Sí? Entonces vivíamos sumidos en una ignorancia en la que ya nos están despertando y nos están diciendo, hey, despierta, tú no eres este cuerpo, tú no eres este nombre. Esto es un vehículo y ese nombre al carruaje se lo pusieron tus padres terrenales. ¿Sí?
pero no eres esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es como cuando Neo en Matrix despertó a su realidad. Él se vio, fue en un capullito que le pusieron una máquina en la cabeza, lo despertaron. Ya es hora de tomar conciencia. Vean, no era que usted laborara y su vida fuera en una oficina, no. Usted está llamado a hacer otra cosa, usted está llamado a salvar el mundo. A Neo le pasó eso, a nosotros nos pasa eso todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace la divinidad? Viene de cuando en cuando, toma una forma humana y nos despierta de esa ignorancia y nos dice, hey, miren, es que ustedes son más que esto. Les voy a leer unas palabras de la divinidad que a mí, digámoslo así, en cierta forma, pega como una despertada, como que te quita un velo. Cuando se les pregunta quién es usted, cada cual contesta con el nombre que alguien nos ha dado hace algunos años y que nos dimos nosotros o que nos dimos nosotros mismos, ¿cierto? Ustedes no contestan con el nombre de vida tras vida que los ha estado acompañando. Aquel que sobrevivió por muchos nacimientos y muchas muertes, o sea, el Atma o alma que llamamos, que ustedes realmente son. Ese nombre, ustedes lo han olvidado y se encuentra escondido por 3 velos. Me van a anotar esos 3 velos. Hay que tener en cuenta esos 3 velos porque son una ilusión, una maya que llaman los hindúes. ¿Sí? Son 3 velos que se llaman mala. Mala es la suciedad del vicio, de la maldad y de la pasión. Hay otro velo que se llama Vikshepa. 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 Es el velo de la ignorancia. Esa esconde la verdad y que hace que la falsedad sea atractiva y deseable. O sea, es como los deseos, como todo eso, como la ilusión, es una ilusión. Y está el tercer velo que se llama avarana. Es la superposición de lo transitorio por encima de lo eterno. ¿Sí? Es como estamos como dormidos en este mundo que no vemos más allá de lo que vemos y observamos y sentimos y experimentamos todos los días, ¿cierto? Entonces es también como esa barrera de individualismo por encima de lo universal. Entonces eso es lo que estábamos hablando ahorita. Es tanta la diversidad que vivimos distraídos todo el tiempo. Distraídos con ciertas amistades, ciertos círculos sociales, cierta vanidad, que la posición, que el yo no sé qué, bueno, infinidad de cosas en las que el ser humano por su ignorancia se envuelve y pierde el sentido de lo que realmente viene a ser aquí al mundo, a esta gran escuela, a esta universidad que se llama Tierra. Una casita que nos pusieron hermosa y que la maltratamos mucho, que no tenemos ni siquiera la conciencia de cuidarla. No nos cuidamos a nosotros mismos, la vamos a cuidar a ella. Entonces son estas cosas las que nos envuelven y nos envuelven. Entonces son velos, ¿sí? Son puros velos. Entonces nos pasan un velo por acá y nos vamos como detrás de él, como si nos fuera a ofrecer lo mejor y lo más fantástico del mundo. Y después pasa otro velo y nos vamos detrás de él también y el otro también. Y de eso no se trata de buscar dentro de nosotros mismos
¿Se acuerdan del cuentico que les conté la primera vez? Un cuentico que era de que Dios decía, pero si, bueno, yo hice el hombre y lo hice, y bueno, pero ¿dónde me escondo para que él no me vea? Porque con tanta, pues porque él sabía para dónde íbamos, la perdición, las vainas, todo. Pero ¿dónde me pongo? Entonces todos los ángeles y todos los santos y todos les decían, no, escóndase aquí, escóndase allá, hasta que alguien le dijo, no, en el interior del hombre, porque él casi nunca mira hacia adentro. Y es verdad, nosotros estamos totalmente vacíos sabiendo que estamos tan llenos de divinidad. Cuando miramos hacia adentro es que nos damos cuenta, wow, esa luz soy yo, wow, esto puedo hacer. Y Jesús cuando vino nos lo dijo, pero ¿quién le hizo caso? Miren, esto y más pueden hacer ustedes, el hablar como Él, el pensar como Él, el actuar como Él. Todos podíamos hacer lo mismo, pero nadie entendió y seguimos sin entender. Los años perdidos de Jesús los vivió en la India haciendo esto que estamos haciendo nosotros. Esto que estamos nosotros practicando. Y en la misma Biblia uno se da cuenta cuando empieza desde el Antiguo Testamento hasta cuando él muere, se nota cómo se expresaba él. Él decía, es que mi padre me mandó. Y después, el padre me mandó. Él no decía, mi padre me mandó. Él decía, el padre me mandó. Y él como dijo, bueno, pues simplemente obedeció, ¿cierto? Pero en su transición, es que mi padre me envió. Pero esto que soy yo, ustedes lo pueden ser también, porque él decía, estos milagros, estas cosas, esto y más pueden hacer ustedes, porque él se descubrió, él ya sabía que no era solamente el cuerpo ni su nombre, no era su padre, ni Jesús, ni María, sus padres, era su padre. Y él no nació porque María, el Espíritu Santo descendió en ella y tal. No, fue porque el Padre dijo, no, a esta mujer elijo por ser pura. ¿Sí? Por ser pura de corazón. Muchos la condenan porque le dicen la Virgen, pero la Virgen no quiere decir de que ella fuera pura porque no conocía hombre. Esa palabra virgen significa pureza, pura. Y ella era pura de corazón. Era una mujer totalmente transparente y devota de Dios. Por eso él la eligió. Pero ella, al igual que cualquier otra mujer casada, cumplía con sus deberes de esposa y de madre. Y muchos no comparten eso. A veces ni siquiera en la católica, si uno les habla de esa parte, hasta, mejor dicho, te quieren es apedrear. Pero es así. Dios nos elige es por la pureza de corazón. Dios nos elige porque Él sabe que estamos hechos de divinidad. Porque muchas cosas que nos permean no las estamos viendo, pero estamos invadidos de luz. Entonces, la próxima vez que nos pregunten, nunca les dé miedo ni pena ni vergüenza decir, yo soy Dios. Si me preguntas por mi nombre, yo me llamo tal. Una vez me subí a un taxi y al taxista yo lo vi muy raro, hasta con ¿cómo es que se les dice? Esa cosa que tienen en la cabeza envuelta, ¿cómo es que es?
No, eso, un turbante. Y entonces me dijo, muy buenas tardes. Y yo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién es usted? Y yo le dije, Dios, y estoy hablando con él. Y me dijo, sí. Y le dije yo, maravilloso. ¿De qué lugar de esta tierra vienes? Así le dije. Y me dijo, vengo de tal parte. Él me dijo, pero yo ya ni me acuerdo. Yo sé que es de por Arabia y bueno, en fin, pero no me acuerdo. Y me dijo, qué rico conocer a alguien que sabe quién es. Y le dije yo, estoy en el proceso, pero maravilloso conocer a alguien que se preocupa por saber quién soy yo y verme como a él. Y me dijo, es que resplandeces. Y le dije yo, y usted también, me quedé atrás. Y esa fue una corta conversación donde a mí me pusieron a cascarita y fue madre, pero la saqué. miren, o sea, pero es eso que sale del alma, ¿me entienden? A eso es que uno tiene que llegar, a que se identifica uno realmente con lo que es. La mente es la que te envuelve en 1000 velos y en 1000 cosas, que los principales velos de distracción son Mala, Vikshepa y Avarana. Esos tres son los que más perturban nuestro ser, nuestra confianza, nuestro deber ser aquí en este mundo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Yo, Sí, Clau. Felipe. Casualmente esta semana todo va Sí. sucediendo, me pasó como a Natalia, que ayer estaba en un grupo y le dijeron una cosa, bueno, yo esta semana vi otra. Esta semana, por accidente, yo siempre estoy investigando mucho, entonces investigo sobre Jesús, sobre María, sobre la espiritualidad. Bueno, como les decía al principio, llegué a los códigos sagrados y llevo 2 días haciéndolos, incluso luego se los comparto si lo quieren ver. Ahí habla sobre el código sagrado de cada situación de la vida, de cada enfermedad, de cada cosa. Si tú con la geometría sagrada del universo, pues puedes sanar muchas cosas. Pero bueno, no es el tema, sino que les decía, se los puedo compartir. ¿Qué es eso, Nati? ¿Qué es, Nati? Lo que te enseñé, Claudia, lo que tengo que aprender y creo que Felipe me pueda entender mucho. Un código sagrado creo que es eso, ¿cierto, Claudia? Así es. Bueno, pero volviendo pues como al tema para no desviarme de lo que Claudia me está enseñando, no sé por qué resulté con eso. Bueno, porque está investigando mucho. Llegué a unos videos donde hablaban eso que Claudia contaba. Y me devuelvo un poco al principio del texto anterior, donde decía que pues a nosotros como que algunos seres humanos tomaron la decisión, bueno, están los hombres en la tierra y tienen que funcionar así, 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 y eso está estricto y sobre eso tienen que trabajar. Y no nos han permitido conocer más allá, conocer que somos Dios, abrir más la mente y llegué a esa historia de Jesús, donde contaban que realmente María no era virgen por su virginidad en su parte íntima, sino que realmente era por lo virgen o pura o santa que era en su corazón, en su actuar, en su pensar, en su forma de no pecar, o sea, muchas cosas. Y hablaban de que ella, pues como esposa de José, cumplía con sus deberes como una mujer normal y que Jesús fue crucificado y que no murió, sino que él descendió de la cruz, pero finalmente no resucitó al tercer día, como dice en la Biblia, sino No. que él pudo como recuperarse de su crucifixión. Es como cuando a ti te condenan a la silla eléctrica. Si quedas vivo, después de la pena, ya quedas libre, porque tu pena era la silla y la cumpliste. Y si no mueres y quedaste vivo, pues ahí sí fue. Eso fue como lo mismo de Jesús, crucificarlo y él superó su crucifixión con fe, con fuerzas y se fue a la India. Y en la India hizo su vida espiritual, conoció más, construyó más, avanzó más, se pudo conectar más con la divinidad del Padre Sí. y finalmente dejó su descendencia. Pues en unos casos dicen que con María Magdalena,
pero que finalmente él dejó su descendencia en la India, que incluso hay una tumba, no haber grabado el nombre de ese video, quedó una tumba que tiene otro nombre, como dice, por decir, Yasa, por decirlo así, pero es un nombre Sí. hindú, pero que traducido al hebreo o al idioma de Jesús era Jesús, y que incluso esa tumba tiene 3 capas especiales porque conservan ahí el cuerpo de lo que es él. Correcto. Entonces me pareció muy Sí, interesante que hubiera coincidido que casualmente lo vi y que hoy tocaras el tema. sí. Miren, hay Acaban de una revolucionar cosa el que mundo. vamos a tener que aprender en este grupo y es que no hay coincidencias, que no hay casualidades y que todo está dispuesto, porque entre más avancen ustedes, él pone a que todo sea como ustedes van llevando su vida diaria. Miren, muchas veces yo preparo cosas aquí y les juro que muchas veces de las cosas que yo digo, hay unas que ni me acuerdo o es lo que ellos quieran decir. Punto. ¿Por qué? Porque ellos saben que han estado haciendo ustedes toda la semana y que han estado indagando y que están experimentando y qué situaciones están viviendo. ¿Sí? Entonces, cuando uno llega ya a la reunión, ve tan casual que tal cosa. No, 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 eso no existe, muchachos. Ellos saben qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Sencillo. Listo, yo aquí solamente me presto para que todo se dé. Y ellos también me enseñan a mí y he tenido muchas experiencias toda esta semana, pero mire que no hay coincidencias. Bueno, con respecto a lo que dijo Felipe, hay una cosa, nada más es científica, pero nada más con observar esa sola partecita de la muerte de Jesús, entre comillas, en la cruz, uno sabe que él no murió. Un médico cualquiera te lo puede decir. Mientras hayan chuzado el costado de Jesús y haya salido agua y sangre, era porque no estaba muerto. No iba a morir. Sencillo. Solamente esa partecita. Con eso ya sabemos que él quedó muy mal físicamente, sí. Desgarraron su carne, sí. Le clavaron esas espinas en su frente y en su sí, no en la sien directamente porque si no se hubiera muerto. Pero no pasó. Y es verdad, todo está en la India, todos esos secretos, todas esas cosas, su camino espiritual, su preparación para luego ir al Calvario fue en la India. Luego él Esos son los años después, de ausencia de los 12 a los 33. sí, Esos fueron. esos fueron. Listo. Entonces, todo su proceso lo vivió allá, que es la cuna de la India, es la cuna de la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, cuando él murió en la cruz, sí, lógicamente, él hizo su vida, reinició todo su camino, todo eso, él siguió alimentándose y nutriéndose espiritualmente de todo hasta que falleció. Y es verdad, él tuvo sus hermanos, tuvo su esposa, y hace poquito, en un especial de History Channel, ¿cierto? Sí. Allá encontraron unos descendientes de Jesús. Oh, sorpresa, cuando ellos les llegaron los resultados, porque el estudio fue una cosa increíble. Me vi ese especial, fue maravilloso. Cuando les dijeron, es que ustedes son descendientes de Jesús y solamente queda padre e hija de esa descendencia. En este momento, ahora, eso fue el año pasado que los descubrieron y estudiaron toda su descendencia. Cuando ellos empezaron los estudios, buscaron a todas estas familias y Delhi, hasta que encontraron la última. Son hindúes, sí, pero están en otro país en este momento y son padre e hija y son sus descendientes. Cuando les dieron esa noticia, muchachos, vea la cara y la reacción de ellos. Fue una cosa hermosa. O sea, ellos no sabían qué hacer, ellos lloraron, ellos y se miraban, y ellos no sabían qué hacer. Y yo, Dios mío, donde me diga que
la familia es descendiente de Jesús por Dios. Pero si él tuvo una Yo vida quisiera normal. preguntar algo. Sí, dime. Teniendo en cuenta que la historia y de la vida de Jesús es así como ustedes la están comentando, en los libros sagrados entonces se escribe de otra forma, o sea, ¿por qué mostrar algo tan diferente a lo que realmente fue él, sabiendo que él como un humano hizo su vida? No sé de pronto por qué lo escriben de otra forma y más teniendo en cuenta que él no murió como se supone que todos creemos que a los 33 años, sino que pudo tener una vida mucho más extensa, donde no se cuenta nada después de esa parte de la crucifixión. Exacto. Bueno, ¿Por qué pasa vamos, eso? vamos a definirlo con dos palabritas. Se llama burocracia del ego. Y ¿Burocracia esa qué? sí, en todas las religiones. ¿Burocracia y cuál más? Burocracia del ego. Ah, ok. Sencillo. O sea, esas dos palabras definen lo que, digámoslo así, toda esta mafia que hay alrededor de todo lo que se ha creado, llámese religión, llámese secta, llámese lo que sea, política, lo que ustedes quieran. Todo reina a través de eso. Entonces, ¿para qué ponernos a ir en contra de? Simplemente hay que dejarlos que sean. Y muchas de las cosas, desde ay, se me olvidó en este momento el año, desde que monseñor, ¿qué fue? Ya me olvidó en este momento. Cuando lo recuerdo, si lo recuerdo en este momento, si no, los doy la próxima vez. Este señor no por conversar muchas de las cosas y escritos de la Biblia, porque había que manipularla, porque políticamente ellos estaban, ustedes saben que la iglesia como tal siempre ha ganado respeto y un nivel muy alto, inclusive ellos estaban siempre a los lados de los reyes y todo eso, y estaban a su mismo nivel, ¿cierto? Entonces todo eso ha sido una manipulación en el tiempo y en todas las cosas. Vamos a echar culpas, porque cada quien es como simplemente eh, eh, se vivían y por las necesidades que había en determinadas situaciones, ¿cierto? Pero en ellos, no pensemos en por qué soy no lo que. Pensemos en lo maravilloso que ha sido nuestro transcurrir pensando en un Jesús maravilloso, en un Jesús, porque ellos no querían que lo viéramos como normal, común y corriente que podría llegar a ser santo. Porque para ellos, hombre santo no tienen ni mujer, ni hijos, ni no tiene nada, ¿cierto? Un hombre santo y solo y se hace solo y trasciende hacia la divinidad solo, que no debería de ser así, ¿cierto? Pero yo que considero que aquí lo más importante no es tanto ese descubrir en qué pasó con lo que pasó con lo es descubrirnos a nosotros mismos, de qué estamos hechos. Miren, no les estoy diciendo que no indaguen, porque indagar es muy bueno y uno encuentra infinidad de cosas maravillosas, ¿cierto? Y uno encuentra, soluciona muchas, ¿qué le pasó? Uno le encuentra soluciona muchas que uno ha tenido y no les digo que no las tenga, pero muchas veces, a veces la gente se embeleza tanto y me ha tocado ver tantísima gente, muchachos, no caigan en ese error. Por eso yo les decía, indaguen, pero con mucha humildad y con mucha eh, cautela. Sean muy inteligentes, utilicen su discernimiento, no se embolaten en cosas que les digan, que lean y que los demás hagan. No, concéntrense en ustedes mismos. No les estoy diciendo que no indaguen, vuelvo y lo repito. Indagar es bueno porque aprendemos muchísimas cosas.
Pero cuando nosotros empezamos a confundir nuestra mente con toda la información, nos salimos perdiendo. Entonces, aquí lo que se trata es, vamos a encontrar muchísimas cosas, sí, vamos a encontrar muchas definiciones, por ejemplo, de estos 3 velos, sí, vamos a encontrar muchas cosas de las que les voy a plantear aquí, allá afuera, sí, y hasta más raras y hasta más profundas, pero no nos embelecemos, no nos vamos a distraer, siempre miremos hacia adentro, siempre miremos, estemos pendientes, sí, Diego, Emma. Sí, Dime. Bien, bien, sí. Claro, y sus necesidades también. Ellos tenían que cubrir muchas necesidades y cómo lucrarse de muchas cosas. Sí, exacto. Así es. Felipe iba a decir algo. Sí, pues articulando un poquito con lo que dice Diego, yo siento que, y lo que dice Claudia es, todo el mundo te va a decir cosas diferentes, ¿cierto? Yo pienso que frente a una situación de esta, lo que prima es el respeto, porque finalmente todos, de acuerdo a nuestra limitada formación, porque es una formación impuesta, porque ustedes van y miran, todos los colegios enseñan lo mismo, las universidades enseñan lo mismo, las religiones enseñan lo mismo, la política enseña lo mismo, entonces tú estás casi, por decirlo así, manipulado por las grandes mafias, la mafia política, la mafia de la educación, la mafia religiosa y demás. Lo único que yo siento que hay claro es que ninguno tiene la verdad absoluta, ¿cierto? O sea, no te puede llegar a decir X persona, no, es que Jesús sí murió en la cruz y otra señora te dice, no, Jesús no murió en la cruz y nosotros investigamos. Bueno, finalmente no hay una razón absoluta y una verdad absoluta porque ninguno tenemos como una prueba que podamos decir en este momento, es que Jesús me dijo esto. No, pues o sea, uno No. se permea de información y como dice Diego, uno intenta vibrar con unos en especial. Por ejemplo, yo siempre, yo soy sumamente católico en cuanto a la creencia a Dios, a Jesús y a la Madre, ¿cierto? Pero soy Sí. súper anticatólico en todas sus formas de pensar, de actuar, recriminar, limitar, por ejemplo, limitar la Sagrada Escritura, que es un libro muy importante para nosotros, pero que finalmente de 12 apóstoles solamente aparecen los textos de 4, y los otros 8 entonces nunca dijeron nada, nunca opinaron, nunca Están en el dijeron. Vaticano. Exacto, y a ellos no les conviene que salga No. porque finalmente una religión es una doctrina que la gente tiene que cumplir. Entonces, si ellos revelan lo que tienen oculto en el Vaticano, como dice Clau, se cae el teatro, por decirlo de esa manera. Correcto. Entonces, es lo que yo pienso, es no ir al límite de llenarnos de información, pero hoy en día sí hay algo muy bonito que lo hemos podido ver nosotros y personas como nosotros que estamos aprendiendo tanto. Hay algo que se llama el despertar de la humanidad y la humanidad está despertando en estos temas y está dejando de creer en la política, está dejando de creer mucho, no en Dios, sino en la iglesia como organización, está dejando de Sí. creer mucho en las religiones y se está dando cuenta que la propia religión es uno mismo
y el ser buena persona y actuar desde adentro, desde el Dios del corazón. Exactamente, así es. Entonces, miren, nos salimos un poquitico del tema, pero vale la pena pues como tocar todo esto, ¿cierto? Pero veníamos hablando de el ego, del yo y el mío, ¿sí o no? Entonces, mire hasta dónde podemos llegar, mire la historia, la misma historia lo dice, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Entonces vamos a hablar sobre el egoísmo. El egoísmo es digamos así, como la semilla de la avaricia, de la envidia, de la ira, de la maldad, de la vanidad. Y es el receptáculo de otras arrastradoras tendencias. Esto lo que hace es nublar la inteligencia, ¿sí? Desviando la atención de la verdad, haciendo aparecer lo falso como verdadero y distorsionando lo verdadero como si fuera falso. ¿A qué se refiere esto? Es como cuando lo que estábamos hablando, de esa transformación de nuestro propio libro, en base al ego de algunos que quisieron transformar las cosas a su semejanza, a sus necesidades y todo aquello que vivimos a diario, ¿sí? Mire tanta diversidad y nos vamos envolviendo como en esa diversidad y entonces nos vamos alejando de lo primordial, es buscar la unidad. A eso vinimos, buscar la unidad. No es solamente de uno solo. Cuando estemos aquí en este mundo, lo que hacemos es buscar la unidad con los demás, buscar la unidad con el todo, la naturaleza, mares, ríos, la madre tierra, la humanidad entera. Por eso hablábamos de círculos cerrados anteriormente, hay que abrirlos y abrir y conocer a la divinidad en todo y en todos. Y qué mejor herramienta que el servicio. Ahí es donde nos damos cuenta lo que podemos lograr con una sonrisa. ¿Se acuerdan que León les habló de una experiencia? De solo llamar a una persona por su nombre cuando no la había vuelto a escuchar hacía demasiados años y volverle la alegría con solo escuchar su nombre terrenal. Entonces es buscar también en el otro, darle esa felicidad, darle un momento yo soy importante para esta persona. O de entregarle a un niño un juguete que nunca ha tenido. O que lo que le dieron siempre fueron los sobrados de los demás y que muchas veces estaban rotos o les faltaba algo. Entonces, cuando tú sientes ese servicio, empiezas a sentir el amor que realmente debemos expresar y sentir con cada cosa y cada situación aquí en la tierra. Ahorita esa lectura estaba hablando de libertad. ¿Qué recuerdan de esa libertad de la lectura? Estábamos hablando de libertad. Por ahí se vio esa palabra. ¿Recuerdan algo de eso? ¿No lo recuerdan? Que esa libertad la vamos a encontrar el día que estemos bien con nosotros mismos y estemos bien con todo lo que nos rodea. Que veamos y que veamos que Dios permea absolutamente todo, que ya no se nos nublan los sentidos con tanta diversidad, que vemos a la divinidad latente en cada ser, que respetamos cada cosa, cada pensamiento, cada palabra del otro, cada sentir del otro, y que no nos perturba nada de lo que ellos hacen para con nosotros, que estamos en armonía con la misma naturaleza, con la madre tierra, con nosotros mismos. Ese es el único día que nosotros vamos a ser realmente libres.
Por ahora estamos en un proceso de reconocimiento de nosotros mismos apenas, pero la meta, la más importante es llegar a hacer eso, a librarnos de pensamientos, de palabras, de situaciones que no perturben nuestra tranquilidad, nuestra vida, nuestra forma de ver, sentir. Va a ser tan tranquila, tan honesta, tan limpia, que vamos a ser divinos. Ya no nos queda más que ser, sino ser divinos. Ni siquiera Claudia, santos, divinos. Dime. y si es que es curioso porque es que esta semana mis pensamientos han sido, no estoy preparada para esto. Por muchas cosas que me pasaron hoy, esta semana en la fábrica, de rabia, de discusiones, de desequilibrarme emocionalmente y de sentarme en las noches y decirle a Dios, no estoy preparada. O sea, ¿qué querés de mí? Porque no me siento preparada para enfrentarme como me estás pidiendo que me enfrentes. Porque me descompenso demasiado por situaciones que me tocan el corazón o por situaciones que no estoy de acuerdo con la gerencia donde trabajo. Acércate un poco el micrófono que no te escucho casi. Eso. Pues, ¿cómo? Y creo que lo hice la primera vez que entraste al grupo, es esa fortaleza de enfrentar eso, o sea, de liberarte de esos pensamientos. Yo sigo sin entender ese camino. Por más que me repita Dios todo el día, por más que ore, por más que Sí, sí. estudie, porque estoy estudiando. ¿No me escuchan? Sí, sí, no, sí, tranquila, sí. Pues para mí, la verdad, Claudia, me paré esta semana y le dije, no sé qué querés de mí porque no soy capaz de controlar eso. Bravo. Quiere decir que estás en el camino. ¿No es así, Felipe? ¿Quién no ha pasado por esa confusión? ¿Quién no? Todos. ¿Sí o no, Felipe? Lo primero que te va a pasar, te lo digo porque a mí me pasó en algún momento y Claudia lo sabe, cuando tú entras al camino de la divinidad, de querer alcanzar, de querer comprender, de querer actuar, lo primero que te vas a encontrar son miles de barreras, miles de obstáculos, miles de situaciones que te van a poner a decirte no eres buena para eso, no eres capaz. Bueno, lo voy a decir muy vulgarmente, eres bruta, no, o sea, Sí, sí, no sí, fluyes, sí, sí, sí. Sí, diciéndolo vulgarmente. Pero como te dice Claudio, eso te está mostrando que si eres capaz, porque si la misma situación viera que tú no eres importante para este camino, no dejaría que te descarrilaras de esa manera. correcto. Y adicional a eso, y eso se lo aprendí a Claudia, nunca puedes olvidar que finalmente tú eres divinidad, tú eres Dios, pero estás en un cuerpo humano. Y un cuerpo humano siempre va a tener debilidades, angustias, limitantes y demás. Y esa es la lucha que tenemos que hacer para ser humanos, pero luchar cada día por ir evitando muchas de las cosas que le pasan a los humanos, valga la redundancia. Así es. Entre más iras y situaciones tengas incómodas con tu entorno, con la familia, con todo el mundo, eso quiere decir que empezaste tu proceso. ¿Qué es? Es a lo último uno decir, bueno, me pasó esto, madre, metí la pata con tal, pero ya te estás dando cuenta, antes no te dabas cuenta. Eso quiere decir que ya empezaste tu proceso de verte cómo eres, cómo te desempeñas con tu entorno. Cuando tú ya ves, empiezas a ya no a gritar, sino a poner, digámoslo así, en su sitio a las personas de una manera amorosa pero determinante y empiezan a verte de otra forma, ahí es donde empiezas a ver tus logros, de que sí estás cambiando, de que este proceso sí vale la pena, de que todo esto va a hacer que cambie tanto tu vida
que te va a transformar y va a hacer que otros alrededor tuyo se transformen también. Por eso digo que bravo, porque así es que se empieza. Y entre más situaciones difíciles hayan, mejor, porque más ligero vas a aprender, porque más ligero tienes que decir, bueno, yo voy a coger este toro por los cuernos y me lo voy a capotear aquí. ¿Sí? Y empiezo, ole, y pasa el otro por un lado, hasta que ya digo yo, ¡ah! Por Dios, yo hice eso. Ay, yo salí de esa situación así. Ay, y empiezas a ver tus cambios. Eso es lo importante de esta situación. Miren, no le tengan miedo a esa transformación, no le tengan miedo a ese coger el entorno y devorárselo de una forma adecuada y bonita, que es la que vas a aprender a hacer con todo esto. Cuando empieces tu transformación en tu mente a controlarla, a controlar tus palabras, tus acciones, tus ímpetus, vas a tener una transformación muy buena, excelente. En todo caso, sí, dile, Felipe. Yo le quisiera decir a Natalia frente a algo que dice Claudia, es muy importante. Lo que pasa es que hay veces tenemos en el imaginario que el camino de la divinidad y el camino de todo esto es un camino lleno de colores, de rosas, que vas a hacer milagros al otro día, que siempre vas a estar feliz, que la plata te va a caer en vez de agua, te va a caer billetes. O sea, no, es totalmente un imaginario que uno tiene de la situación, pero es Ajá. cuando más duro se pone. O sea, cuando yo empecé, y te lo voy a decir por mi caso, cuando yo empecé en el camino espiritual, que empecé a aprender tanto, yo decía, uy, no, qué jartera de camino, porque empiezas a sentirte agotado, Sí. cansado, enfermo a veces, dejas de, por ejemplo, a mí me dejó de gustar mucho la rumba, yo rumbeaba mucho y me dejó de gustar mucho rumbear, me dejó de gustar juntarme con mucha gente, empezaba a sentir que mucha gente ya me robaba energía. Entonces, cuando tú entras en el camino, o sea, lo principal que hay que ahorrar de la mente es que es un cuento de hadas, porque si lo visualizas así, va a ser muy martirizante estar en él. Sí. En todos los momentos vamos a tener como caídas. O sea, vas a pasar en algún momento, a mí me tocó pasar un momento pues qué pena nombrarlo, pero de brujería, de que me hicieron cosas, de sentirme enfermo, de sentirme que perder el tiempo, y por lo menos cuando vas a hacer algo cercano a que te va a ayudar, se te presentan inconvenientes, te da pereza, te da sueño, si tienes que hacer una oración, que enseguida la hago, o sea, no es fácil, o sea, Claudia que lleva toda la vida, 20 no sé cuántos años, es de admirar porque es una cosa difícil, o sea, es un cuento que te va a limitar y siempre vamos a encontrar miles de obstáculos para poder seguir, pero esa es la lucha, yo digo, como siempre Dios pone las batallas a sus mejores guerreros, a los que son capaces con ellas. Y para eso estamos todos. Y por eso todos estamos aquí. Y por eso los escogieron. Y no es porque Claudia organiza, ay, sí, un grupito. No, todos y cada uno de ustedes ha sido llamado. Ya. Yo no estoy aquí sino de antena. Y para aprender, porque aquí todos somos maestros y somos alumnos, y porque todos acá necesitamos aprender y evolucionar y crecer. Todos. Por eso estamos aquí. Este es el camino más difícil, la cosa más impresionante que uno puede experimentar como ser humano, pero también es la más bendecida y gratificante en muchos aspectos. Y le doy gracias a Dios por haberme elegido en esta vida, en este momento, para hacer lo que hago, porque me siento privilegiada desde muy niña, desde muy pequeñita, tener como esa compañía y esa parte ahí latente todo el tiempo. Y a pesar de las dificultades, porque todos nosotros hemos tenido familias imperfectas, pero han sido
una bendición porque han abierto mil cosas y caminos, gente muy buena y gente muy mala que nos ha brindado un conocimiento maravilloso y un evolucionar perfecto. A mí todo lo que me ha pasado en la vida, bueno y malo, me ha parecido, hoy por hoy lo veo perfecto. Y le sigo dando gracias por meterme en las que me mete, que a veces digo, respiro profundo y trato de pensar lo peor. Yo, Señor, perdóname, pero es que de verdad te pasas. Y no es eso, es que lo necesito. Ya entendí que yo lo necesito, que cada uno de nosotros necesita aprender de cada situación y de cada cosa para evolucionar y crecer, para eliminar el ego, para controlar la mente, para hacer tantas cosas, muchachos. Es que no somos perfectos. No, ninguno. Pero la idea es lograrlo y apuntémosle a eso. No nos dejemos. No le demos esa alegría a la oscuridad. ¿Ves? Empezó y ¡juá, juá! Y se burlan de uno. O yo no sé si era lo que me impulsaba a mí, pero yo me imaginaba al otro muerto de la risa y yo no le dar gusto. ¿Sí? Entonces, es no dar gusto, es simplemente evolucionar, amar esto. Ámense, porque cuando uno se ama, todo esto se va volviendo más fácil, porque si yo me amo, yo lo amo a él. Y trato de hacer las cosas porque él me está viendo, porque él me observa. Y dejo de lado mi ego y a veces le recrimino y él me ha visto llorar y reclamarle y yo reniego y todo eso. Y yo, bueno, pero ya se me pasó, señor, me disculpas, es que estaba en un momento de crisis. Son cosas como esa, ¿me entiendes? O sea, para mí él es tan real que yo lo trato como a la persona que está conmigo todo el tiempo y me está escuchando. Y yo, Señor, perdóname por esto, pero es que, de verdad, a veces yo sé que tú no ahogas, pero a veces uno cree que no va a ser capaz. Y las situaciones a veces han sido tenaces, sobre todo cuando la oscuridad está encima, 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 y uno dice, hey, pero, hey, ¿quién hay aquí para que me ayude? Hey, ¿qué pasó? Uno ni ve al ángel de la guarda, y uno dice, como que dice, aprenda. Ay, Dios mío, eso sí que es duro, muchachos, pero es hermoso, porque aprendes de una manera tan linda que uno ya se vuelve como más consciente. Bueno, listo, llegó esta situación. Bueno, señora, ahora, bueno, ¿qué me toca? Voy a subir otro peldañito. Bueno, entonces ayúdeme, pues. Y sabes que te quedas totalmente solo en determinado, entre comillas, solo, en determinado momento. Cuando yo digo solo es porque yo me estoy identificando con mi cuerpo y no es que yo esté sola, porque si yo soy divinidad, todo lo permea y estoy más acompañada que nunca, ¿sí? Por eso es tan bonito. Hay por ahí, hay uno que siempre le han pasado a uno que muestra la imagen de un Jesús caminando en la playa. Es que si no ves mis huellas es porque te llevo cargado. Si no ves tus huellas es porque te llevo cargado. Sí, ustedes han visto esa. Es eso, es eso. Si no vemos Yo nuestras tengo una huellas en la oración arena, con eso. solamente vemos un par, es por eso, porque Él nos lleva cargados. Y muchas de las abuelas nos han dicho, vea, cuando ustedes han tenido eh, la situación más dura en sus vidas, Él es el que está ahí de primeras. Pero ¿cómo no va a estar de primeras si estamos hechos de Él? Estamos tan acostumbrados que todo no lo vemos ni lo sabemos cuando estamos mal. ¿Entienden eso? Entonces, es mirar, aprender a observar e ir más allá, aprender a sentirlo. Y que cuando yo estoy en una situación de esas, respiro profundo y Señor, te entrego todos mis pensamientos, palabras y acciones en este día. Y que todo lo que se me presente, Señor, sea por el bien mío y de mi evolución. Señor, y si me equivoco, perdóname.
Pero de las equivocaciones es que aprendemos, muchachos. No teman nunca equivocarse. No teman nunca hacer eso. Porque eso es lo que te hace crecer. ¿Tienen miedo? Listo, pero enfrentémoslo. ¿Tengo miedo a esto? Sí, es que hace parte de nosotros. El miedo hace parte de nosotros. Si no fuera por el miedo, no haríamos o dejaríamos de hacer cosas. El miedo es bueno. No lo vean como algo malo. Véanlo como el impulso que hay que coger para enfrentar. Mi lema personal es: no hay mal que por bien no venga. Y enfrento ese mal con toda. Y la enfrento con toda. Sea espiritual o sea terrenal. Y la enfrento con toda y con mucho miedo. Pero eso es lo que a mí me impulsa a combatir. Y entre más miedo tenga, más me gusta porque quiero enfrentarlo. Y eso es lo que me da el valor para hacerlo. Sin el miedo nosotros no tendríamos ese impulso para hacer, para tener el valor de. Entonces no tengamos miedo de esas cosas, nunca las tengamos. El miedo es maravilloso, solo que nosotros tenemos la facultad y somos lo suficientemente divinos para sobreponernos a los miedos. Pero para mí personalmente el miedo es un trampolín, para mí. Y lo cojo de trapecio y me monto en él y brinco en él y me voy para adelante. ¿Sí? Entonces veamos el miedo como eso que nos va a impulsar a salir adelante. Hay una cosa que es muy chévere. Dice que el más grande obstáculo en el camino de la entrega a Dios es el egoísmo. Ese es el peor obstáculo que nosotros podemos tener, el egoísmo. El egoísmo es, nos lleva a apegos, a miedos y a pérdidas, a preocupaciones, a ansiedades, a la intolerancia, a la ira, al juicio, a la envidia, al deseo, la inseguridad. Eso es el miedo. Pero cuando yo al miedo lo aprendo a ver como algo, como un objeto, como les dije yo personalmente lo tomo como un trampolín para pasar y llegar al valor. La primera vez que yo vi un demonio, muchachos, yo me quería morir. Y ese miedo fue tan aterrador que yo lo único que se me vino a la mente fue: Señor, tú lo puedes todo y yo soy tu instrumento. Tuve el valor de decir esas palabras y me llené de una luz tan impresionante que lo combatí. Eso es el miedo. Es un trampolín, muchachos. Nunca se dejen afectar por el miedo. El miedo no nos puede vencer. Más fácil nos vence el egoísmo. Más fácil, a ese ténganle miedo. A ese sí ténganle miedo. Porque entre más egoísta sea usted, más sumido en la ignorancia se queda. Mientras yo no piense, ¿cómo era que decía mi maestro? Que ustedes deben ser como leones, llenos de valor, para que enfrenten los miedos. El león va altivo, caminando suave y elegante. Pero cuando abre su quijada y inmediatamente, ¿cómo se le dice al sonido del león? Felipe, ¿cómo es? Rugido. El rugido es tan grande que da miedo. Y de solo verle las garras uno ya dice: no, ya me comió. Pero uno debe ser como él, ¿sí? Él es valeroso. Yo sé que él es muy cómodo a veces y perezosito, sí, él pone a la leona a cazar, pero él es el rey. Y espiritualmente, cada animal tiene su significado maravilloso y precioso y nos enseña muchísimas cosas. Por eso los indios son tan de la naturaleza,
porque ellos aprenden a observar y practican lo que hay en la naturaleza. ¿Sí? Tengamos un poquitico de todo. No nos dé miedo sentir lo que sentimos como seres humanos, no nos dé miedo para nada. Equivoquémonos, denos ira, madre, hijo, tantemos el mundo de cuando en cuando, porque es que a veces resulta así, o sea, a veces explotamos, ¿cierto? Mientras no sea un hábito, mientras no sea para herir ni dañar a nadie, aprendamos a controlar eso, es aprender. Él sabe quiénes somos, es que Dios sabe quiénes somos, Él sabe a quién hizo. Él nos conoce a todos perfectamente. Él conoce nuestras debilidades, fortalezas, todo. Por eso nos pone lo que nos pone y por eso nos hace enfrentar lo que enfrentamos. No nos dé miedo. No nos dé pereza. Vayamos siempre adelante. Mire, hay una cosa muy bonita. Dice, el apego a las cualidades, vamos a identificar varios defectos que tenemos los seres humanos. Ojalá sí que, bueno, ya está grabando, pero tengámoslo como presente. El apego a las cualidades es orgullo. El apego a los bienes materiales es codicia. Mire que estamos hablando de apegos. El apego a nuestras limitadas visiones y prejuicios, a nuestras limitadas visiones es prejuicio e intolerancia. Cuando usted es prejuicioso, es intolerante. El apego a las experiencias placenteras es deseo. El apego a nuestro cuerpo es miedo a la enfermedad. ¿Sabían ustedes eso? A la muerte y a la separación. Esas tres cosas son las que produce el miedo. Ese apego a nuestro cuerpo es eso. Apego a lo familiar es inseguridad. Esos son nuestros limitantes más grandes. Imagínense, el apego a lo familiar es pura inseguridad. Cuando nos apegamos demasiado a la familia, estamos inseguros. Nosotros vinimos solos a este mundo y nos vamos solos, muchachos. Hay mucha gente que dice, si mi mamá se muere, yo me muero. No. Tu mamá no nació contigo. Naciste a través de ella. Pero tú te haces solo. ¿Alguien quiere agregar algo a esto? Clau, yo pienso que todos los apegos son malos, aunque uno los vea buenos. Yo pienso que es que todo exceso es malo. Por ejemplo, tú puedes tener aspiración a unos bienes, tener una casa, un carro y no es codicia, es comodidad, por decirlo así. Por ejemplo, tú te admiras algunas de tus cualidades como persona y si llegas al límite te vuelves orgulloso. Si las sabes movilizar y manejar, pues son cualidades que tienes como tal. El amor a la familia es súper importante, Sí. pero ya cuando tú excedes a lo que se vuelve inseguridad, entonces yo pienso que es saber jugar con esos apegos, que no se conviertan en apegos como tal, sino que se conviertan como en vivencias de cada una de estas experiencias momentáneas de cada persona. Exactamente. Todo en exceso es malo. Todo.
todo totalmente minimizado es rotundamente malo. Todo en equilibrio, ¿se acuerdan? Como el músico que iba en la barquita y Buda lo escuchó. Eso se llama equilibrio. Eso es lo que tenemos que llevar. Equilibrio. Entre menos Yo puedo cosas decir tengamos, algo. menos distracciones hay. Sí, dime. Lo que pasa conmigo, que yo en muchos momentos y casi que generalmente siento miedo, pero que yo no identifico a qué es exactamente lo que yo le tengo miedo. ¿Cómo debo yo empezar a fortalecerme en esa parte interior? Porque no sé en sí a qué es, pero es algo que siento todo el tiempo. Nancy, mira, el miedo es el miedo y no es a qué, ¿sí? Porque si vamos a hablar del miedo, encontramos todas las definiciones y situaciones y personas y hasta objetos habidos y por haber, ¿cierto? Las situaciones y las cosas que hemos vivido desde el vientre de nuestra madre y desde muchas vidas atrás, podemos arrastrar este miedo vida tras vida, tras vida, tras vida. Y no es encontrar exactamente el miedo a qué, es por qué siento el miedo, para qué lo estoy sintiendo. Como te dije desde ahora, el miedo no es malo. El miedo yo lo aprendí a ver personalmente como un trampolín. ¿Cómo lo tendrás que ver tú para sobreponerte a él? No sé por qué te irás a inclinar más adelante cuando empieces a tomar más conciencia de ti misma, de lo que eres y de lo que vas a hacer, ¿cierto? ¿Qué tendrá Dios destinado para ti en este momento y qué cosas puedes llegar a concluir y llegar a hacer, ¿cierto? Pero hay miedos que desde el vientre de la madre tenemos y que van creciendo con nosotros. Esos son miedos que cualquier psicólogo esculcando los encontraría y diría, ve, tú le tienes miedo a estar sola, tú tienes miedo a tal cosa y esto lo de más allá. Pero nadie te está diciendo cómo hay que quitártelo. Y no es cuestión de quitártelo, es sobreponerte a él, porque él hace parte de nosotros, de cada uno de nosotros. El miedo es lo que Dios dice, mire, no hay que temer a esto, no hay que temer a lo otro, no hay que temer a lo que tú tengas que hacer. Simplemente enfréntalo. Con enfrentarlo, tú aprendes a sobreponerte al miedo, sea cual fuere que sea. Cualquiera. Es aprender a sobreponerme. Es aprender de que si esto me... Mire, muchas veces nosotros, hay algunas cosas que nos producen ansiedad y creemos que es miedo, Yo pero no es miedo, es también. ansiedad. Y creemos que la ansiedad es miedo. Hace parte de, pero no es. ¿Sí? Entonces, yo tengo que controlar. ¿Cómo la controlo? Con el nombre de Dios. Repite el nombre de Dios. Cálmate, respira profundo. Trata de ver por qué eso te produce una sensación de ansiedad. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como yo quiero. Porque la gente no hace lo que yo quiero. Porque la gente no lo hace como yo lo hago. Esas son preguntas que se tienen que hacer uno mismo y decir, pero es que yo no pretendo de que si yo sé esto, los demás tengan que saberlo, lo tengan que hacer como yo lo hago. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, yo he conocido en el transcurso de los años mucha gente que pretendía que la familia se involucrara en esto, a la familia no le interesó nunca. Es que ese proceso es para ti, no tienes que involucrar a nadie más. Si la gente en el camino concuerda contigo, invítalo a que haga parte de, pero nunca le inculques cosas que ellos no van a sentir porque es que este proceso es tuyo.
¿sí? Entonces me tengo que cuestionar, o sea, qué cosas me producen, y aprende a identificarlas. Me produce ansiedad que no me salga esto ya porque es que estoy muy desesperada. Mamita, aprenda a controlarse. Y lo digo por mí. A mí me encantan las cosas rápido y ya. Pero esas las hago yo. Los demás los tengo que Yo dejar soy igual tranquilos. o más. Exacto. Entonces yo a los demás los tengo Yo que dejar también. tranquilos, porque es que ellos no pueden funcionar al mismo ritmo mío. Es que yo no los puedo obligar a eso. Entonces eso es lo que nos mata, ¿me entienden? Miren, o sea, no es cuando yo quiero, a la hora que yo quiero y como yo quiero. Es que el otro es más distinto que yo y yo tengo que aprender a ser tolerante con eso que él hace. Por ejemplo, yo me desespero porque mi hijo vive encerrado en su cuarto y le encanta estar solo. Yo muero con eso, pero aprendí a vivir con eso. Tengo que aceptar que a mi hijo le encanta estar solo en su mundo, allá él labora, allá él estudia, allá él, y es productivo, pa' más piedra. Y uno parece que estuviera como un ermitaño por allá, aislado del mundo, y uno dice, no hace nada. Y no es que no haga nada, sino que él produce, él hace y él expresa sus cosas de una manera totalmente diferente a la mía. Y el hecho de que sea hijo mío no quiere decir de que vaya a ser igualito a mí, porque jamás va a ser así. Todos somos un universo totalmente diferente y todos vamos funcionando de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que nos mandaron aquí a hacer. Y yo tengo que respetar lo del otro. Yo soy la que tengo que respetar lo del otro. Yo soy la que tiene que calmarse y vivir en calma y tranquila para que los demás estén bien. Claro. Claro, a mí me pasa igual. Sí, no es que así somos todos, que eso es una O cosa sea, loca. uno siempre quiere, por ejemplo, yo en mi trabajo soy, o sea, yo me caracterizo o siento que tengo mucho sentido común. Entonces tú tienes una solución inmediata para las cosas. Ajá. Y hay cosas que al final, pero ¿por qué no entiendes esto si eso es tan fácil de entender? Sí, No, no entiendo, pero ¿por qué si es fácil? O sea, y realmente uno a veces quiere que la gente funcione como uno, piense como uno, haga las Igual, cosas igual. rápido como uno, pero no, o sea, hay gente o más lenta, o más rápida, o más avispada, o menos avispada, o con más sentido común, o con menos sentido común. Pero somos mundos diferentes y, por ejemplo, a mí me ha dado mucha dificultad adaptarme a entender de que la gente no puede trabajar o convivir la vida igual que yo en mis tiempos, en mis necesidades, en mis urgencias. exacto. Así es. No podemos hacer eso. Tenemos que respetar la evolución, el crecimiento, el ser de cada uno. Qué niña tan preciosa. Y no me la habían presentado. Entonces, mira que Espérate, sé que te la muestro. cada uno tenemos nuestro mundo, nuestras necesidades, nuestras cosas hermosas. Está divina, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas, Samantha? Hola, princesa. ¿Cómo estás, mami? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Hola. Bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas Está tú, hermosa. Samantha? ¿Cómo te llama, mami? Bueno, vaya pues, hijo. ¡Ay, chao! Ah, se fue, Samantha. Divina está tu hija. Entonces, mira, Esa es otra que hay que entrenar. es maravilloso con ellos y empiezan desde pequeños. Lo digo por la experiencia de mis Mucho. 3 hijos y estoy muy orgullosa de las personas que son hoy día, porque uno siembra, pero uno deja que cada quien decida sus cosas en su vida. Y así se equivoquen y así se paren en la cabeza y uno los vea súper raros, esa es su vida, su momento, su conocimiento, su experiencia, sus cosas. Y eso no se toca, no se toca. Tú diste lo que tenías que dar,
sembraste buena semilla y deja que germine y crezca. Es difícil, pero así hay que hacerlo. Y lo mismo sucede con nosotros. Yo no sé, voy a hablar desde mi experiencia muy personal y les voy a dar una infidencia aquí. Y es que a mí desde muy pequeña me tocó, digámoslo así, coger el control de mi familia, porque no había quien. ¿Me hago entender? Cuando hay un papá responsable, cuando hay una mamá que está triste, cuando hay un hermano descarrilado, la única que queda pensando es uno. Entonces a Wow, uno ni que le toca estuvieras así. viviendo mi historia. Entonces, lógicamente, a ti te tocó controlar un montón de cosas y crees que controlar a todo el mundo es lo que tú sigues haciendo porque es lo que hiciste desde muy, muy pequeño. Y no es así. Y no es así. Entonces, yo no puedo pretender que un esposo, que unos hijos me funcionen como yo quiera. No. Tengo que dejar, que tengo que soltar. Porque ya no es, yo ya Y cumplí entonces, con ¿cómo mi educas? obligación de sembrar y que ellos evolucionen. Ya son adultos. Yo ya no me puedo ir a meter en ese cuarto y decirle, regañarlos, ay, vea usted qué tal. No, no, ya no. No, ese ya no es mi proceso. Es el proceso de cada uno. ¿Sí? Entonces, cuando uno toda la vida ha controlado, ha dicho, se hace lo que yo digo, es muy difícil no tratar de hacerlo con los demás, ¿cierto? En eso estamos completamente de acuerdo. Pero hay que saber autoobservarse. Mire, la autoobservación es muy importante para nosotros en este momento. La autoobservación ya la está cumpliendo cada uno de ustedes a su manera. Por ejemplo, ya se están dando cuenta de que les da rabia esto, de que les da ira esto, de que tal cosa, de que mi entorno esto, de que ya se está volviendo caos. No, es que nos están diciendo, mírate cómo eres y ya verás tu transformación, pero tienes que ayudarte. Ya te están dando unas herramientas, repetición del nombre de Dios, así sea una respiración y traer la luz a todo tu cuerpo y ya. Así sea eso. No es una meditación de 3 horas, no. Ni vamos a estar un mes en meditación como hacen los tibetanos, no, tampoco. O 3 meses, no. ¿Sí? Claudia. Dime. Y cuando definitivamente se nubla, que ni siquiera ese recuerdo de repetir a Dios viene a la mente de uno en ese momento de ira, de rabia, de desolación, de tristeza. Fabuloso. O sea, me pasa que cuando yo soy muy fuerte, muy impulsiva. Sí. Y a mí se me nubla, o sea, hasta se me olvida qué fue lo que dije. Y no, ni siquiera me recuerdo de repetir eso que nos enseñas. Ajá. Dios, o lo que crea, sino que lo vengo a hacer por allá cuando ya se supone que estoy calmada, pero a mí se me nubla, o sea, yo pierdo mi cabeza. ¿Y eso qué quiere decir? Dime tú misma, ¿qué quiere decir eso? Que me falta aprender tanto. No, es disciplinarte más antes de salir. Okay. Entreguémosle todo a Dios. Cuando nosotros le entregamos todo a Dios, Él se encarga. Okay. No tienes que ponerte con tanta mente y razonar tanto. No, Él te ayuda, pero entrégale todo a Dios. A eso es lo único que tienes que hacer es eso. Así de sencillo es con Él. Él no nos pone a que nos compliquemos la vida. Para nada. Para nada. Chicos, si quieren dejamos hasta acá o hablamos otro poquito, como ustedes quieran. Como ustedes quieran, yo quiero. Yo debo ir a hacer tortas con mi hija. Exacto, perfecto. Eso es bueno. No, entonces dejemos hasta acá para no dejar como temas Dejémoslo hasta muertos acá. y Perfecto. que todos podamos estar como y compartir. Claro que sí.
Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Él siempre quiere y si podemos y no podemos, no se preocupen. Es que esto no es obligación. Esto es algo de cada quien. Y esto es de Dios y para Él. Ujú. Así que cada quien lo asume como bien quiera hacerlo. No es al que pensarán, no es el que dirán, no. Aquí esas cosas no existen. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos para aprender y para experimentar y para crecer y para creer en nosotros mismos. Así es. Bueno, vamos a despedir a Dios como Dios manda. Y le vamos a dar gracias a Dios Padre por habernos reunido en su santo nombre. Que ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Que siempre estemos atentos a su divina grandeza en nosotros y nosotros en Él. Vamos a hacer un nom y 3 shantis, ¿les parece? Vamos a respirar Sí. profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Recordemos que es paz para la mente, el cuerpo y el alma. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Ahora sí. Chao. Chao, Estén chao. bien. Chao, Clau, chao, Muchas Nancy, gracias. chao, Diego, chao, Chao. Nati, chao a Que todos. te bendiga, Nancy. Chao, chao. Feliz tarde, chao. Gracias. Hablamos. Chao.